Recién hablábamos del costado económico de la coyuntura del país, el dólar. ¿Qué te habrá sobresaltado un poco, que te habrá golpeado en esa inquietud que nos genera a los argentinos cada vez que sube el dólar? El otro costado de la realidad es la política, como siempre, la contracara. Toda esa violencia que se transmitió en vivo en televisión, pero que terminó con leyes aprobadas para el gobierno. ¿Cómo impacta eso? De eso vamos a hablar con Pablo Nopov ahora y lo presentamos de esta manera. Hola Pablo, ¿cómo va? Un placer. Igualmente. Recién leíamos una frase que dijiste en los últimos días sobre cómo sería la conclusión de lo que ha pasado en estos últimos días. Se expande Cambiemos mientras se achica el kirchnerismo y el PJ. ¿Esa es una tendencia que solo la vimos en estos últimos días o vos crees que es algo que tiene más largo plazo? No, yo creo que es casi de orden estructural. Esencialmente es que es algo que me parece lo podemos observar no solo en los valores de las distintas variables que vos vas viendo, sino en la situación de elecciones, en donde en distritos en donde nunca habían pasado ciertas cosas empezaban a pasar, donde en lugares donde era impensado que Cambiemos logre cierta cantidad de votos hasta haya ganado elecciones. Digo, indudablemente en términos estructurales hay una expansión de Cambiemos como marca y hay una contracción de las otras marcas. Porque vos fíjate que la discusión de Cristina se empieza a concentrar mucho más en los distritos donde participó, o en realidad el distrito de la provincia de Buenos Aires, y Cambiemos ha logrado un poco de expansión. Pero fíjate que eso en la estructura, después también en la circunstancia, te hace dudar todo el tiempo, porque tenés eventos como los que tuviste el otro día. Y vos ves, lo decís, los eventos de los últimos días, terminaron afectando en las encuestas, por lo menos las que se conocieron en las últimas horas, la imagen del gobierno. ¿Eso no impacta en esta tendencia más global de crecimiento de Cambiemos? O sea, el gobierno pagó un costo, ¿no cambia la tendencia? Nosotros vamos a medir ahora para ver qué sucedió. Yo de cualquier modo, me parece que si vos ves la película, vos ya veías un decrecimiento porque el triunfo de Cambiemos se da en agosto. Entonces, Cambiemos gasta 70 días entre agosto y octubre para decretar un triunfo que ya había estado. Ahora, lo que hay que preguntarse es dónde queda la meseta. Lo que venimos nosotros viendo es que todavía hay una meseta mejor que pre-agosto. Hay que ver si esto quiebra esa meseta. Puede afectarla o puede ser parte de esto que veníamos viendo. Por eso es muy difícil en Argentina terminar de ver película versus foto. Me parece que el desafío es ir un poquito más despacio. Analicemos caso por caso de los personajes de la política, cómo terminan el año, cómo los afectó este cambio desde las elecciones hasta la votación de todo el paquete legislativo que envió el gobierno. Arranquemos por Mauricio Macri. ¿Ganó o perdió? ¿Está con más poder o con menos poder ahora que 6 meses atrás? Yo te diría que hoy, sacando, lo que pasa es que por eso digo lo de la película versus la foto, ¿no? Intentando no ver solo la foto, yo creo que tenés el Macri más poderoso de los últimos 20 años, o sea, de toda su carrera entera política. No solo porque hace 2 años gana la presidencia, sino porque en la inmediatamente posterior elección triunfa versus con quien tenía que hacerlo, ¿no? Digamos, enfrente del kirchnerismo. Y porque además consolida una marca colectiva. Los liderazgos hoy en las democracias como la Argentina son muy frágiles. Y la única manera de solidificarlo es con el tiempo, con mucha gestión y con equipos. Pero no con equipo con esta lógica de tratar de ver, sino de tener 4 o 5 figuras que puedan darle volumen más allá de esto. La pregunta que deberíamos intentar respondernos, que no la vamos a saber ahora, es si puede haber Cambiemos sin Macri. Si la respuesta es sí, Macri es indudablemente mucho más poderoso. Y el último dato que te digo es, hasta agosto lo que más segmentaba en la Argentina era el kirchnerismo. Ahora es Cambiemos, indudablemente Macri más poderoso. Pero en la última ecuación de los últimos días, tuvo un costo político con violencia en la calle, con represión, gente sangrando, con bombas molotov, humo, fuego, todo el paquete de la violencia que la Argentina sorprende, asusta y simultáneamente logró sancionar prácticamente todo el paquete de leyes que había enviado el Congreso. ¿Le da un saldo positivo o le deja un daño al final? Yo creo que pierde toda la política. Yo creo que aquel kirchnerista que festeja lo sucedido el otro día, creo que no está terminando de ver la película.
Indudablemente esto es un problema para el gobierno, pero me parece que es un problema para toda la política. Para el gobierno porque es parte de la política y porque es uno de los actores principales, si querés. Pero creo que en la estructura me parece que lo que hay que ver es si esto termina siendo alguna gota y de qué tamaño que acumula en un vaso, que es el que tiene que empezar a preocuparle al gobierno, que es qué tipo de gobierno es. Me parece que esa es la variable que tenemos que empezar a mirar en los próximos 2 años si queremos intentar ver la película que viene. Hablemos entonces de Cristina Kirchner. Es como la contracara en esta situación porque fue la líder de la oposición al paquete legislativo. ¿Cómo queda Cristina Kirchner al fin del año? Cristina queda muy compactada. Cuando yo digo compactado quiero decir cuando cierta cantidad de personas dicen, es buena, la quiero, le confío, le daría toda mi vida, no sé cuánto. Vos cuando te compactás sos poderoso. El problema de Cristina es que quedó compactado en un segmento más reducido en términos de cantidad de personas. Pero cuando te compactás sos poderoso. El segundo elemento que le hace poderoso a Cristina es que más de 9 de 10 argentinos tienen un sentimiento con Cristina, con un ratio negativo. Eso lo hace, le saca poder, pero indudablemente la deja como una de las principales figuras. Y además, la condición fundamental de Cristina es que obtura la discusión del peronismo. Entonces, indudablemente hoy es una gran figura del contrarrelato del relato del gobierno. Ahora, ¿cuál es el problema de Cristina? Que no gobierna. Y el kirchnerismo, o al kirchnerismo lo conocimos gobernando, con una épica y con un relato muy bien sostenido, en algún momento más, en otro menos, pero gobernando, con los botones. Y es muy difícil dejar de gobernar y ser oposición como ser oposición y empezar a gobernar a mucha velocidad, digamos, en el medio de la situación judicial que también apremia. Lo que te muestra de cualquier modo, insisto, es que hoy es, como vos bien decías, la contracara del poder, que hay que ver qué hace el peronismo con eso. Los fenómenos de violencia, vos decías, la violencia de los últimos días afecta a toda la política, pero no afecta más a Cristina, que estaba más cercana a quienes organizaron los movimientos, donde había gente del kirchnerismo ligada a esos hechos de violencia. Es que indudablemente eso, con ciertas decodificaciones, te lleva a por qué el argentino o algunos argentinos votaron como votaron en el 2015. Ahí es donde me parece que Cristina puede tener algún costo. Pero insisto con esta idea de que pierde toda la política. Yo creo que el desafío más grande que tenemos es dejar de leer Cristina Macri y empezar a leer el ciudadano con la política. Y ahí es donde me parece que el ciudadano vio que la política no le resuelve problemas. Después puede haber más responsables que otros, puede haber alguno que organizó, pero me parece que el ciudadano dice, che, estos no, la verdad que no me ayudan. Y hablemos entonces de un tercer actor que jugó un papel que no se esperaba, Sergio Massa, que terminaron sus legisladores votando en algunos proyectos de ley junto con el kirchnerismo, algo que parecía impensado porque fue el sostén de toda la primera parte del gobierno de Macri, o sea, el socio en el Congreso Nacional y sobre todo la legislatura bonaerense. Acá terminó votando contra el gobierno. ¿Cómo queda Sergio Massa al final de este año? Hay un fenómeno que nosotros estamos viendo en Argentina y en muchos otros países donde trabajamos, que sucede en campañas, que es muy interesante, que es que te pueden dar la razón pero no votarte. Cuando te sucede eso tenés un problema muy serio, porque entonces casi no empieza a importar si lo que decís tiene sentido, sino que hay algo más de fondo. Y esto es un poco lo que le pasó a Sergio en esta última elección y en estos últimos tiempos electorales. Me parece que el desafío de Sergio es terminar de encontrar cuál es su baldosa en el esquema político. No importa si es grande o chica, el problema es no tener baldosa. Porque vos circunstancialmente podés ganar una elección, podés sacar más votos, podés sacar hasta menos votos. El problema es si esos votos tienen sentido, porque si no tienen sentido, ese día, a las 10 de la noche, cuando se termina el recuento, dejan de ser tuyos. Pero uno se imaginaba más un Sergio Massa juntándose con el peronismo de Pichetto, por llamarlo de alguna manera, el peronismo federal, el de los gobernadores, que con el kirchnerismo. Lo que pasa es que en el medio de esta ensalada, porque la Argentina es como una ensalada muy difícil de prever, esta inestabilidad y fragilidad de los liderazgos, lo que uno presupone en general tiende a equivocarse. Y este es un fenómeno muy interesante, que es que tenemos que desaprender. Y es muy difícil para la gente que lleva mucho tiempo en esto, porque todo el tiempo lo que nosotros queremos hacer es etiquetar e intentar predecir futuro viendo comportamientos pasados. Y como la Argentina se quiebra todo el tiempo, entonces se rearma todo el tiempo, no nos permite poder decir algo que finalmente tenga alguna chance de que suceda, o por lo menos nos permite poder equivocarnos. Hay otro personaje que no jugó públicamente, pero sí jugó un poquito entre bambalinas, María Eugenia Vidal. O sea, después de Macri seguramente la persona más poderosa en la política argentina, pero además ella logró votar una ley contra los privilegios jubilatorios mientras el gobierno nacional estaba mandando una ley
que recortaba la fórmula de ajuste de las jubilaciones. O sea, fue como la contracara. ¿Cómo la ves a Vidal al cierre de este año? Bueno, yo creo que el poder de Vidal es, primero, que trasciende su distrito. Indudablemente Vidal es una figura nacionalizada y positivizada. Pero además tiene otro elemento que la hace más poderosa, que es que hace más grande a Cambiemos, siendo del PRO. Esto es en sí mismo un factor poderoso, porque cuando vos querés ampliar tu baldosa, lo que en general haces es conformás alianzas, ¿no? Traes, alquilás, dicen algunos con mala intención, traes, dicen otros con buena intención. María Eugenia lo que logra es expandir los límites del PRO, de hecho dejándolo muy atrás, y tiene otra condición que para mí es indudablemente la más destacada, que es que no tiene que explicar quién es en un sentido. Mauricio tiene que explicar todo el tiempo que no es Macri. María Eugenia no lo tiene que explicar. Esto le da tiempo. Y en la política, en la Argentina, vos no tenés tiempo. Y lo que no puedes comprar es tiempo. Entonces, hay algo ahí que va a mucha más velocidad. María Eugenia logra que parte de su gestión sea el abrazo. Indudablemente los bonaerenses necesitan ser abrazados, además de tener un puente, tener una obra, tener mejor educación, mejor no sé cuánto. Vos decís que ella tiene la cosa afectiva, de cercanía con la gente que Macri le cuesta construir. Tiene otro tipo de liderazgo, digamos. Me parece que no hay que esperar que Macri tenga ese liderazgo, porque va a tener otro, pero me parece que el de María Eugenia tiene ese otro costado extra. Y me parece que el hecho de gobernar la provincia de Buenos Aires, que era uno de los grandes y enormes riesgos para Cambiemos, se puede convertir en la mayor oportunidad. ¿Por qué te digo esto? Si vos ves los valores, por ejemplo, de evaluación presente y futura en la ciudad de Buenos Aires, casi no hay diferencia. El porteño siente que vive más o menos bien y cree que va a vivir un poquito mejor de lo que vive. En la mayoría de los distritos vos tenés mucha diferencia. El desafío más interesante es que si María Eugenia Vidal logra recortar eso y hacer algo parecido a cómo se siente el porteño, lo logra con el bonaerense, Cambiemos tiene muchísima vida. Mirá, el principal desafío es que el primer metro cuadrado, eso que nosotros decimos, esa cosa que tenés todos los días, mejore y mejore por Vidal en la provincia de Buenos Aires. Si María Eugenia logra eso, ha logrado algo indudablemente de tremendo poder. Vos decías, Vidal amplía Cambiemos, Sí. de alguna manera, aún siendo del PRO. Carrió, que no es del PRO, pero es de Cambiemos, amenazó con achicar Cambiemos porque dijo, si se mantiene el acuerdo entre Nocilia, Angelici y la Ciudad de Buenos Aires, yo podría irme. Marcó límites, reclamó que no fuera DNU el tema jubilatorio. ¿Cómo la ves a Carrió en este momento? En algunos de los pasajes que recién cuando veíamos otros actores hablamos del factor identitario, ¿no? Esta idea de la baldosa. Carrió tiene una baldosa, y porque tiene una baldosa, hoy es poderosa. El problema sería el día que Lilita no le ponga más límites al gobierno. Ese sería el problema para Lilita. Y claro, hay una tensión con el gobierno y con algunos actores y en algunos momentos más que otros. Pero si esa tensión es bien manejada, Cambiemos es más poderoso. Claro, lo que pasa es que hay un riesgo ahí muy grande porque indudablemente no es del todo propia en el sentido de esta cosa de la sangre azul y demás cuestiones. Ahora, Lilita es otra de las figuras que expande a Cambiemos y que le pone límites de adentro. Lo más interesante en la política no es cuando la contraparte es enteramente el espejo, sino cuando está adentro. Hoy Cambiemos es poderoso porque tiene al presidente con un capital político estable pero frágil, digamos, que tiene que ver más con lo proyectivo, que tiene otras figuras como Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires y María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, y a Lilita como una espada, si querés, por afuera y por otros temas. Pablo, muchísimas gracias por este diálogo. Un placer enorme. Seguimos con la letra chica.